Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos desde la ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Y como siempre, un poco cansada, como que la lluvia me dejó un poco... Yo no sé que suena mal, pero ya no quiero más lluvia. Yo tampoco. Que es primavera, ¿cierto? Un poco, ya. Pero sí, hay que agradecer el agua porque en el contexto del calentamiento global esto es como un lujo, ¿cierto? Ya. Y en este programa, desde la ventana, vamos a tener la misma combinación que tuvimos el programa pasado, que es básicamente la transformación de nuestro ciclo de preguntas, que es este ciclo de conversaciones de la facultad con académicos y académicas que nos cuentan sus trabajos y con estudiantes también. Pero que en esta oportunidad es a través del programa de radio en su nueva versión que tiene imagen, que es como una contradicción brutal porque la radio no tiene imagen, pero ahora sí tiene imagen y hay que aguantarse. Así que aquí estamos. Hola. Hola. Así que nos pueden ver por YouTube y nos pueden escuchar en la radio. Y los dos invitados que tengo acá presentes son profesores de la facultad. Había un tercero que se nos enfermó de COVID, que es Pablo Yalcha, así que espero que estés bien, Pablo, cuídate y te traeremos para el próximo programa. Y acá en el estudio tenemos a Manuel Toledo, que... Hola, Manuel. Hola, cabrón, muchas gracias por la invitación. Obvio, bienvenido. Manuel es el director de la Escuela de Diseño y voy a leer acá la breve reseña, que es diseñador industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Arquitectura y Diseño, mención Ciudad y Territorio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente director y docente de la escuela. Y tú nos vas a contar un poquito sobre tu trabajo en los próximos minutos. Y Alejandro Valls es arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura y máster en Proyecto Urbano y diplomado en Innovación y Creatividad. Es cofundador del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, LABVA, que algunos de ustedes ya lo deben conocer, y es docente conmigo en Taller 1. Exactamente. Un lujo. Sí, impresionante. Una experiencia única todos los martes y todos los viernes. Y bueno, esta dupla, que a pesar de que vienen de áreas distintas, se cruzan o sea, académicamente, porque han habido cursos que... Justamente, de hecho, estamos planificando una intervención de Alejandro en el taller de manufactura y materiales de la Escuela de Diseño también. ¿En para serio? Este segundo semestre, sí. Buenísimo. Iba a ser en la primera unidad, pero por problemas horarios finalmente lo tenemos para la segunda unidad. Excelente. Así Sí. que son como primos, así como disciplinares, tienen como cruces interesantes, ¿cierto? Justamente. Bueno, la idea de la invitación del ciclo de preguntas partió hace 2 años ya, ¿cierto? Es un invento que se armó en el fondo para compartir, porque a pesar de que parezca raro, los profesores en la universidad pasan tanto tiempo enseñando y haciendo las miles de tareas que hay que hacer, que a veces no saben muy bien qué hacen sus colegas. Y hay una riqueza en proyectos y en posibles encuentros que como que no suceden. Y nuestra facultad, que está distribuida a lo largo del río, que tiene una poesía muy linda, hace a veces difícil también el encuentro de los académicos. Entonces, estas conversaciones, nosotros dijimos, ya vamos a jugar un juego. Vamos a inventar un tema que va a ser como una especie como de pie forzado, el rayado de cancha, y vamos a tratar de usarlo como justificación para empezar a conversar sobre nuestros trabajos. Y el tema de este año es el tránsito, la idea de tránsito ya sea de una disciplina a la otra, o de tránsito a movimiento, o de tránsito a transformación, y como todo buen pretexto, la mayoría de las veces no se termina hablando de tránsito, sino que se termina hablando de cualquier cosa, pero es una buena manera de empezar, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, ¿te tinca que partas tú, Manuel, contando un poco tu pega? Por supuesto. Ya, excelente. Bueno, también decir que Alejandro no solamente colaboramos en esta asignatura, sino que también en LABVA es parte de nuestro centro de práctica de la Escuela de Diseño. ¿Verdad? Ya tenemos metido como en todas partes. Un rizoma. Totalmente. Sí, no, y miren, yo quería traerle un tema, se cristaliza un poco en un optativo de especialización que hago en la escuela. Lamentablemente este año no he podido realizarlo, pero voy a continuar el próximo año, que se llama Artefactos para Espacios Efímeros. Ah. Sí.
Y tiene que ver un poco con lo de tránsito, justamente por las cualidades que puede llegar a tener estos artefactos. Y en ese sentido, quisiese... ya que están las imágenes, doy el dato. Van a ir pasando algunas imágenes con algunos códigos QR para que puedan hacer link, porque es súper importante también el movimiento en esta presentación. No sabía que se podía colocar videos, pero por lo menos están los códigos. Entonces, primero, hay 2 referentes que considero súper importantes para esto. Arthur Ganson, por un lado, y también Alexander Calder, específicamente el Circo de Alexander, que es una de sus obras más importantes después de los estábiles y los móviles. Sí. Pero voy a ir un poco más atrás también. Van a ir pasando esta diapositiva, de repente van interrumpiendo, pero en verdad en complementario. Ya. Finalmente, quiero partir con una definición etimológica solamente para tirarla a la mesa. Los artefactos, por su definición, son objetos hechos con arte. Y en ese sentido, pues artefacto. Y en ese sentido, estos mismos artefactos son un poco desobedientes respecto como a lo que tradicionalmente o modernamente entendemos de los objetos, ¿cierto? Porque estos objetos se exhiben a sí mismos, exhiben su interior, y también pueden ir, rompen justamente con esos esquemas modernos del diseño de tener que ocultar ciertas cosas interiores, ¿cierto? Nos volvimos todos más o menos idiotas respecto a los objetos que tenemos, porque no podemos desarmarlos, ¿cierto? No podemos ver cuáles son sus tripas y no podemos arreglarlo muchas veces. Nos pasa con los iPhones, la obsolescencia tecnológica y todas las cosas que ya sabemos. Es como que las tripas nacen adentro y nadie sabe cómo llegar a ellas. Justamente. Las cajas cerradas de la producción material. De Raymond Loewy. Él fue el diseñador que justamente propuso la carcasa exterior de cada uno de los objetos. Específicamente quiero referirme a un optativo de especialización, como les decía. Este optativo viene a cristalizar cosas del diseño que me tocan fibras interiores. De repente me cuesta más o menos definir qué es lo que son los artefactos, porque justamente me cruzan por dentro. ¿Ya? Me hace mucho sentido también cuando hablo de este tipo de artefactos, las máquinas de Rubert Goldsberg, que era un personaje de una ilustración, que en el fondo eran artilugios que eran diseñados... se decía que eran apariencias improvisadas, pero fantásticamente complicadas, que en el fondo era esta cosa que para lavarse los dientes aparece un gancho, salta la cuestión, después bota la cuestión y termina lavándose los dientes. Y en ese sentido, estos objetos encubren por dentro mucha lógica, o sea, mucha disciplina. Digo que son desobedientes, pero son muy disciplinares también. Se las vela por los mecanismos, se las vela por... las máquinas simples también, y como justamente las mezclas de esas máquinas simples van generando ciertos desencadenamientos que terminan en funcionalidades. El primer video que vieron, la segunda diapositiva en ese sentido, era el encargo de la primera unidad. Yo le solicité a los estudiantes poder abrir, poder abrir su ventana y su puerta a partir de un solo movimiento, y en el fondo ellos iban transformando mecánicamente en movimientos lineales en circulares y en movimientos circulares en lineales en otro sentido, para justamente ir abriendo y desencadenando ciertos elementos mecánicos para poder abrir o cerrar ventanas. Ay, qué entretenido tu curso. Sí, fue en pandemia, me metí en las casas de los estudiantes. De hecho, este encargo es de Viviana Guerrero, una estudiante. No fue a la primera clase y en verdad había que abrir la ventana o la puerta. Y abrir las dos. Me encanta. Abrir las dos. Sí, esta estudiante, aventajada también, logró abrir justamente con todo esto. Estos objetos tienen también un origen en la magia. Son bastante mágicos porque justamente al trabajar con mecanismos también hablamos de la eficiencia energética, ¿cierto? Levantar más peso con menos esfuerzo, hacer movimiento indirecto donde yo hago un movimiento lineal y se transforma en uno circular. Y así sucesivamente se van trabajando justamente con esa eficiencia energética que en cierto contexto histórico también se entendía como magia. De hecho, hay un truco mágico que se llamaba, creo que el domador, no me acuerdo. Tengo un amigo mago que me va a retar, pero muchísimo. El mago, Gabriel Gascón. Era una persona que creo que le hacía un juego de cartas, era un autómata en el fondo, que estaba sobre una mesa y por mucho tiempo se creía que había un enano debajo de la mesa, que había como... Algo había debajo de esto porque efectivamente era magia, ¿cierto? Porque no se entendía justamente esa eficiencia energética que se puede lograr con los mecanismos y máquinas para poder lograr finalmente ese efecto mágico. Bueno, si ven el video...
también van a darse cuenta que es un poco mágico lo que realiza la estudiante. Eso fue la primera unidad. El segundo, que en el fondo eran movimientos lineales, transformar los movimientos lineales de distintas direcciones, en el fondo uno horizontal a vertical. ¿Ya? Palancas, bielas y otras máquinas que aparecen de las máquinas simples. Y el segundo, que agradecería si lo pueden mostrar, es el encargo de la segunda unidad. Y en el fondo acá nos velábamos por poder transformar movimientos continuos en movimientos alternos. Entonces, en el fondo, lo que les propuse a los estudiantes, poder revolver la olla de los fideos cuando tenían que almorzar y ver un mecanismo que les permitiera generar un movimiento continuo, pero lo que se desencadena era un movimiento alterno. Entonces, justamente va apareciendo, la estudiante va girando continuamente la manivela, pero el giro que va haciendo sobre la olla es justamente alterno. ¿Cierto? Avanza, después retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Obviamente calculábamos los ciclos también, de cada cuántos ciclos tenía que revolverse la olla, porque en verdad los fideos tenían que salir bien cocidos. Tendrías que comerte los tallarines después. Claro, justamente. Pero lo que está detrás de todos estos contenidos son siempre principios de interacción, que son justamente lo que nosotros también enseñamos en una de las ramas del diseño, o también específicamente en una área de la investigación que también tenemos propuesta en el Instituto de Diseño. Claro. Y justamente esos mismos principios de la interacción, ¿puedes seguir a la otra diapositiva? Ya. Cuando llegamos a la tercera unidad de esta asignatura, empezamos a desarrollar ya los proyectos integrales que en el fondo cada uno de los estudiantes proponía, y les propuse enmarcarnos dentro de una mitología japonesa de los tsukunogami. ¿Conocen los tsukunogami? Son objetos cotidianos que adquieren vida después de los 100 años. Se le posee un espíritu, y depende de cómo nosotros lo hayamos tratado el objeto durante esos 100 años, el espíritu toma una personalidad buena o mala. ¿Cualquier objeto? Cualquier objeto. Una taza, por ejemplo. Una taza. Típico en los monitos de japoneses, la sombrilla, que en el fondo tiene la lengua afuera y salta, eso es un tsukunogami. Que en el fondo, al cumplir 100 años ese mismo objeto, lo posee un demonio en ese sentido, y según cómo lo hayamos tratado, son buenos o malos. Entonces le propuse a los estudiantes encontrar un objeto que les gustara, que los tratara bien, justamente para poder no dotarlos de maldad, sino que dotarlos de sutilezas. Y les pedí a los estudiantes escoger justamente un objeto que ellos consideran importante en su vida, en su formación, o que tuvieran algún tipo de afecto. Y les propuse justamente animarlos, no personificarlo en ese sentido, porque no estamos haciendo que el pincel baile. Algún estudiante sí hizo hacer que un pincel baile. Pero finalmente era animarlo en su misma función, ¿cierto? Y acá, acá verán un pintador de mandalas de una estudiante que creo que también es Viviana Guerrero. Y en ese sentido, cada uno de estos artefactos, cada uno de los estudiantes se las veló justamente desde la eficiencia energética para poder ir transformando la energía. ¿Puede pasar a la siguiente? Este otro caso también fue la unidad 3 de una estudiante, ella es chilota, es de Chiloé. Tiene una cercanía bastante cercana con la tierra. Tienen un huerto con su familia, y lo que quería hacer la estudiante era automatizar el abrir la puerta del invernadero para que primero se hiciera la ventilación y luego un regadío gota a gota. En ese sentido, contrario al otro objeto que era un poco más asociado al ocio, este artefacto ya tiene una función sumamente específica. De hecho, la estudiante, la Alexia, lo más probable es que siga ocupando este mismo artefacto para poder ventilar y regar el mismo invernadero en la familia. Automáticamente, o sea, tú abrías, se ventilaba y se regaba. Claro, justamente el esfuerzo inicial era de la persona, en todos los artefactos el esfuerzo inicial es de la persona, y ese desencadena un grupo de reacciones en cadena que le permite justamente en un solo movimiento desencadenar muchas funciones. Ya. Sí. Lo queremos para taller 1 eso. O sea, a mí me encantaría varias cosas. ¿Cómo se llama tu alumna, la anterior? Que tenía como 2 tareas que mostraste. La Viviana Guerrero y está vamos a llamar a la Viviana. Vamos a solicitar su mail, sí. Porque... De hecho, tengo el depositorio de estos proyectos, los tengo todos registrados, y por supuesto que están disponibles, lo pueden solicitar a los estudiantes también.
Está súper bonito. Y- Me gusta la idea de que en el fondo es como, por un lado, un objeto que tiene como cierta gracia, ¿no? Así como una espectacularidad, ¿cierto? Sí. Como entre una cosa como juguete, Claro. pero al mismo tiempo es espectáculo, pero finalmente tiene como esta vocación de tener una función que es inesperada. Está súper lindo. Sí, de hecho, cuando definen más o menos a Ruth Goldberg, que es esta ilustración que en el fondo es como máquinas para idiotas, entre comillas, ¿Ya? lo definen como... A ver, se me perdió. Como una apariencia improvisada, pero fantásticamente complicada. Y que Claro. justamente eso. De todas maneras, este último es bastante funcional en ese sentido, ¿cierto? No tiene como esa expresividad que pueden haber tenido los próximos. Y en ese sentido también quería hablar respecto al siguiente imagen que viene, que es donde se profesionalizan un poco todas estas dimensiones o principios de interactividad, ¿cierto? El optativo de especialización es para tercer y cuarto año. ¿Ya? Y ya en el proyecto de título, que este es un proyecto de título de una alumna pronta a salir, bueno, en unos meses ya es diseñadora, Camila Gómez Marañón. Y también es un dispositivo que tiene los mismos principios de interactividad. Este se llama, discúlpenme para no equivocarme, se llama Locus Tactus, dispositivo táctil de georreferenciación enfocado en usuarios con ceguera total. Lo que desarrollamos justamente con la estudiante fue un dispositivo que les permite a las personas con ceguera total poder navegar y anticiparse a los espacios. O sea, primero georreferenciarse y luego navegar para poder, por medio de la anticipación de ciertos indicaciones en ciertos lugares de los edificios gubernamentales. Lo aplicamos en la municipalidad de Valdivia. ¿Ya? Hicimos las pruebas por lo menos para la validación de este dispositivo y fue muy bien recibido. Bueno, obviamente la Camila es la que lleva el proyecto, yo lo guío. Y ya estamos pronto a ser presentados ante la comisión, por lo menos, de este proyecto. ¿Podrías explicarlo para la gente que no ve las imágenes un poco de qué se trata? Sí, por supuesto. Bueno, es un dispositivo que es una caja, Sí. podríamos decirlo, que dentro de esta caja tiene distintas bandejas y esta caja se instala sobre las barandas del edificio de la municipalidad. Ya. Si que han ido a la municipalidad han visto que tiene una baranda Gordota. gordota, ¿cierto? De que tiene ciertos sacados. Por lo cual el mismo dispositivo adquiere el ancho de la baranda y en una de las esquinas tiene una bajada, por lo cual las personas sordas pueden ir avanzando por la baranda, encontrarse con este dispositivo, porque tiene justamente esa subida, ¿Ya? y en la primera cara encontrarse con todo el edificio, ¿cierto? Por lo menos la primera información, que es la primera cara que está siempre habilitada, le da la información de todos los espacios del edificio, de todos los pisos del edificio también, con una lógica sistemática gráfica en ese sentido. Y luego abajo las distintas bandejas que van anticipando los distintos pisos y información específica de cada una de las oficinas que tiene Entonces, el como edificio. para entender, en el fondo es una especie como de dibujo, una planta en relieve, tú la tocas y tienes como una lectura como del dibujo completo, y las otras bandejas tú las tienes que tirar para Sí. poder acceder a ellas. Sí, Ya. justamente las bandejas de abajo que son principalmente complementarias, porque ya con la primera información ya pudiesen localizarse y navegar. Ya las otras vienen a anticipar justamente los edificios, las demás plantas. Ya. Que nos pasaba con todo el análisis que hicimos respecto a todos los planos en braille en ese sentido. Ninguno aportaba justamente ese anticipo de las personas, sino que siempre son de la primera planta o no les permite ir navegando o ir anticipándose de lo que va a ir sucediendo en las plantas superiores. Ya. Claro, este proyecto originalmente, bueno, lo trabajamos con una comunidad, con un colegio de ciegos, también apoyado con una psicóloga que también es ciega, y lo desarrollamos justamente para el edificio de la municipalidad. Excelente. Sí. Y que vienen a responder los mismos principios de interactividad, como les decía. Que los ejercicios de la primera asignatura. Claro, Entonces, esa es la primera asignatura. en el fondo tienes una especie como de trabajo así como medio lúdico, una manera como más libre, y después lo transformas en una cosa como más disciplinaria. Justamente. Ya, entonces hay como del juego al oficio. Sí. Súper. Quizás, Alejandro, tú nos podrías contar lo tuyo y a la vuelta de la segunda canción podríamos comentar. Súper. ¿Te ¿El tinca? tiro? Sí, démosle. No sé cuánto me Bueno, me quedo con varias cosas que dijo Manuel. Lo primero, que quizás no tiene que ver tanto con lo que le voy a contar acá hoy día, pero esto de la caja negra también aplica en nuestras disciplinas.
estamos acostumbrados a solamente interactuar entre arquitectos, ¿no es cierto? Desde la perspectiva más académica. Y creo que el ciclo Preguntas también abre esta posibilidad de interactuar, de conocer, de integrar. Entonces agradezco la invitación y también que esté Manuel acá. Me sumo también. Y lo de la caja negra tiene mucho que ver con una búsqueda que hemos realizado desde el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, que es como mi práctica de investigación en la búsqueda de nuevos materiales que nos puedan servir para un poco proponer una nueva cultura material, ¿ya? Y no son cualquier material, sino que materiales de origen biológico que surgen de los territorios en los que habitamos, ¿no es cierto? O sea, la paleta material de acá de Valdivia va a ser distinta a la del norte, etc. Entonces, en esta propuesta como de tránsito, y quizás se pueden ir mostrando algunas de las imágenes. Las imágenes podemos mostrar, ahí las van a poner. En esta idea de tránsito, lo que les venía como a contar era un poco este trabajo que hemos estado realizando como de llevar el estudio de nuevos materiales mirados desde una perspectiva creativa, desde el diseño, arquitectura, etcétera, a cómo esos materiales pueden surgir a través de procesos de co-creación con otros organismos no humanos. Ya. Y en ese sentido, a principios de abril, y en contexto de un fondar de investigación que se llama Habituación y que se está desarrollando de manera transdisciplinar con Fernán Federici, Sebastián Rodríguez, María José Besoaín, que trabajan en distintos ámbitos y distintos backgrounds disciplinares. Fuimos a la Patagonia, Tierra del Fuego, a recolectar ciertos hongos para hacer un proceso desde el origen, como desde la naturaleza, a pasar y estudiar su comportamiento y proceso para transformarse en un nuevo biomaterial. Pero no solamente eso, sino que también entender, porque eso ya hoy se hace, ¿no es cierto? Lo habías hecho antes. Lo hemos hecho antes. Tú y otras personas. Exacto. Tanto en Chile hay varios desarrollos y también en el mundo se trabaja harto con micelio. Pero lo interesante, creo yo, es que la apuesta que se está haciendo ahora es entender que esta colecta que se hace o ese trabajo con organismos, de alguna manera el organismo tiene un proceso de aprendizaje también. Entonces, es un trabajo de colaboración con el hongo, dices tú. Y el hongo aprende, o sea, tiene un comportamiento de aprendizaje no neuronal, que es la diferencia que tienen los organismos un poco con nosotros. Entonces, ese proceso de adaptación que hace el hongo desde el bosque al laboratorio, a la transformación ya material, funcional, para la arquitectura, el diseño, lo que se ocupe, ha sido un tránsito, como y ahí lo quería, por eso traje ha sido un tránsito para nosotros para cambiar también la perspectiva de cómo estábamos biofabricando, que normalmente uno toma del bosque, etcétera, pero lo lleva al tiro al laboratorio y descontextualiza completamente el entorno, el origen, ¿no es cierto? Lo ocupa como algo súper descontextualizado, como un poco también... Muy antropocentrista. Muy antropocentrista y también un poco en las lógicas en que opera, de nuevo, esta idea de la caja negra, que como que te da lo mismo lo que hay para atrás, como un poco cómo funciona el plástico, que en esta descontextualización también no nos interesa de dónde viene. Pagamos lo menos posible, podemos abrir un plástico de un solo uso y llegar y botarlo, ¿no es cierto? Porque no. Entonces hicimos el proceso inverso, es como cómo poner al organismo en el centro de la investigación y un poco llevar ¿y cómo hace eso? Llevar el laboratorio al bosque, por así decirlo. Y tratar de que en ese contexto un poco hacer de nuevo estas preguntas de investigación y cómo se puede biofabricar de esa manera. ¿No es cierto? Entonces, no tengo respuesta, ojo, no vengo acá a decir respuesta. No vengo a vender nada, dices tú. Solamente a contar esta experiencia que fue bonita y en el fondo es como
trabajar en el mismo bosque como laboratorio y también cómo estos tránsitos entre laboratorio, bosque, bosque, laboratorio pueden dejar otros aprendizajes en la manera en que estamos trabajando y desarrollando nuevos materiales de origen biológico. Me gusta mucho la idea de que en realidad a lo mejor no son los materiales los que tienes que cambiar, sino que la visión y la manera que tienes que trabajar sobre ellos lo que cambia y lo que te produce distintos resultados en el fondo. Exacto. Porque ustedes en la radio nos han escuchado, yo les he hablado de biomateriales antes, en el fondo como no solo con hongos, sino que también con algas y con otro tipo de elementos orgánicos. Exacto, y de residuos incluso. O sea, se pueden producir distintos materiales que a veces son láminas, a veces son como, no sé, el equivalente al plumavit, esto suena terrible, pero como así como esponjas duras o que cosas que flotan. Entonces se producen distintos tipos de materiales, ¿cierto? Y ustedes en el fondo dicen, hasta el momento esto funciona bien, pero siempre hemos pensado como que nosotros vamos a cosechar como la minería, así como vamos, extraemos el material y lo ocupamos una postura muy extractivista. Y también ahí estamos perdiendo una oportunidad muy linda de algo que hablaba con los estudiantes hoy día, porque también, entre paréntesis, es muy lindo como la práctica de investigación creativa se aplica también en contextos académicos con estudiantes, ¿cierto? Un poco lo que acaba de contar Manuel también. ¿Tú también tienes una asignatura? Sí, es un optativo. Los optativos también tienen esa libertad. Tenemos esa libertad, ese espacio. Y a los estudiantes les gusta mucho. Entonces lo que yo les decía es también cómo pensar estos nuevos materiales nos permite también cuestionar sus funciones o la manera en que en el fondo, no sé, si es que queremos hacer biomateriales o biofabricar elementos de construcción para construir casas, ¿por qué tenemos que hacerlo bajo las formas de las casas que existen hoy? ¿O por qué no entregarles casas? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay experiencias que, de nuevo, como esta idea de que los marcos disciplinares se puedan expandir o puedan diluirse con otros, o sea, mover las fronteras un poco. Hay casos muy bonitos como el de Neri Oxman, que es como ya quizás la arquitecta más famosa que está trabajando en ámbitos de biofabricación, que tiene un proyecto que se llama Silk Pavilion, que lo pueden buscar después en internet, y que lo que hace es un proceso de co-creación con gusanos de seda. Entonces ella define un marco espacial, ¿no es cierto? Y convence a través de una especie de espacio adecuado para que los gusanos de seda se sientan cómodos en el fondo, que comparten y trabajen en función de su pabellón. Y completan el pabellón. Entonces ahí hay un proceso muy lindo de una arquitectura a gran escala, una arquitectura efímera por una parte, o sea, igual es un pabellón lo que ella desarrolló, pero tiene esta idea como de co-creación y de una co-creación como que cuestiona también cómo estamos morfológicamente, utilitariamente, como desarrollando nuestro entorno. Claro. En un documental que acabo de ver, que me mandaron en un WhatsApp colectivo que se llama Mujeres Arquitectas, en el que me sumaron hace poco y somos como 200, subieron un video de YouTube que es un documental de mujeres, y una de las arquitectas que está entrevistada dice que ella cuando chica pensaba que las casas crecían como los árboles. Mira qué lindo. Qué lindo. O sea, y la mamá le explicó que no, que las casas se construían. Y decidió que quería ser arquitecta, ¿no? Dijo, esta cuestión es demasiado buena, ¿cachai? Pero en realidad si vuelve a su versión niña, podría ser como la Neri Oxman, digamos, y hacer crecer casas, ¿cierto? Que es lo que decías tú recién. Sí. Y lo bonito también de este proceso de enfrentarnos a otros ámbitos como disciplinares. Por ejemplo, nosotros desde el laboratorio y yo en lo personal tengo una formación de arquitecto, pero aproximarnos con otras preguntas, proponiendo nuevas metodologías, abordando ámbitos más científicos, por ejemplo, eso como que abre nuevas posibilidades, nuevos tránsitos para procesos creativos, para desarrollo de nuevas ideas. Yo creo que eso es lo bonito del ejercicio que se está haciendo y que es una de mis motivaciones también para instalar dentro de la escuela y eventualmente con otras escuelas. Acá haciendo un gesto al director de la escuela de diseño,
de empezar a cruzar, de que en el fondo nos tenemos que encontrar y tenemos que básicamente proponer desde una perspectiva mucho más desprejuiciada y más desde la curiosidad. Me gustan mucho los artefactos por lo mismo, es como es lo que hace el Pompidou también, como no con la misma idea, pero como que tira toda su estructura hacia afuera, toda su infraestructura, la hace evidente. Y lleva la calle adentro. Y lleva la calle adentro, entonces como que un poco exponer eso. 19:34 minutos. Nos pusieron eso lo escucharon todos, lo escuchamos minutos. Nosotros no. Es la 19:34. Sí, me están avisando que son 34 minutos. Nos están echando. Así que, pero sí, en el fondo creo que el abrir proceso, también la oportunidad de generar materiales que después puedan tener un uso, una función, pero entender el proceso de cómo se crecen en el caso más biológico o cómo se extraen, cuánta energía ocupa, cómo hacerlos más eficientes, a quiénes impacta territorial, medioambiental, comunitariamente. Creo que es una oportunidad muy, muy como hermosa para también entender cómo tener una perspectiva de cómo actuar ante los desafíos que tenemos hoy. O sea, con la situación de cambio con la que nos encontramos, con el momento como súper crítico en el que estamos. A mí, así como a ti te gustan estas cosas como de... A ver, si es que a Manuel le gusta combinar el juego con el pensamiento crítico y a ti te gusta esto como estar pensando en la interespecie y los materiales y así como la conexión con el territorio, a mí lo que me gusta es pensar cómo las personas son capaces como de salirse de sus marcos culturales y son capaces de como construir líneas de pensamiento nuevos, como de qué manera te eres capaz de escapar de los prejuicios, incluso de contextuales, así como ¿qué hay que hacer? Y creo que los dos hacen un ejercicio súper bueno, porque cuando uno juega, de alguna manera recurre a una figura de sí mismo que es como anterior a todas las cosas que te enseñaron, ¿cierto? Y volvís a ponerte en una posición en la que eres capaz como de idear cosas que no son las convencionales. Y cuando tú piensas desde la perspectiva del hongo y dices, ¿y qué pasa si no es que yo vaya a usar el hongo, sino que qué pasa si es que el hongo me estuviera usando a mí? Claro. Entonces, así como, ¿de qué manera doy vuelta? Te hacen un ejercicio en el que básicamente tienes que dejar de pensar como siempre has pensado. Y encuentro que esas como trucos que se ponen las personas creativas lo encuentro demasiado interesante. Una de las cosas del Alejandro... Ay, perdón, Caro. No, que vayamos a escuchar la primera canción y después seguimos. ¿Les tinca por el tema de horario? Perfecto. Ya. Súper.
Estamos escuchando Me miras de cerca de mí, Desde la Ventana, cada vez más de cerca. en Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos en la segunda parte de Desde la Ventana, en el ciclo de preguntas junto a Manuel Toledo y Alejandro Valls. Y en el intermedio, Manuel dijo algo tan bueno que le dije que no tenía que repetir. Póngale play. Muy importante, vamos, Vamos a ver póngale si me play. sale, vamos a ver si me sale. Eso. No, que le comentaba a Alejandro, bueno, a ambos, que una de las cosas que me parecen interesantes de lo que comentaba Alejandro es que justamente el pensamiento como interespecie y dejar de pensar que en el fondo somos el eje central de todos los diseños, arquitecturas o creaciones. No me acuerdo cómo era. Lo regenerativo. Sí, no sé si me acuerdo hacia dónde va, pero... es justamente romper esa lógica, en el fondo dejar de pensar de que nosotros somos los únicos productores y dar vuelta un poco como la tortilla, de que en ese sentido como lo que propone Alejandro viene a romper los esquemas productivos. En el fondo, diseñadores y arquitectos necesitamos materiales y en ese sentido cada uno de esos materiales generan distintas huellas de carbono. Actualmente sabemos que todos los límites planetarios están más que superados en ese sentido. Y ya no podemos pensar en sustentabilidad, no podemos dejar de pensar en sostenibilidad y empezar a pensar justamente en materiales y procesos regenerativos que finalmente vengan a aportar y no compensar justamente la huella de carbono y todas las otras huellas que también sabemos que Sí. están tan críticas en ese sentido. Claro, en el fondo la gente, para la gente que no está tan al tanto de las distintas definiciones, existe como una lógica en este minuto como de pago. ¿Han escuchado la idea de los bonos de carbono? Es como que dejo las cosas acá, pero no te preocupes que planto un árbol y pago y compenso. Y en otra parte. En Claro. otro, no, además en otra parte. Entonces después se pusieron un poco más inteligentes y dijeron ya no tan lejos, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una caja de cartón, pero con un envoltorio plástico, pero se puede dividir. Entonces yo puedo reciclar el cartón y el plástico. Claro, que nadie te habla de la energía para producir esas cosas, qué sé yo. Y se empezaron a dar cuenta, la gente que está pensando las cosas, digamos, de que en realidad ninguno de esos sistemas productivos son suficientemente efectivos, ¿cierto? Y a estas alturas tenemos una deuda gigante que no tenemos cómo compensar con reciclaje y con bonos ni ningún sistema de intercambio. Lo que tenemos que hacer es empezar a arreglar lo que estamos dejando, o sea, lo que ya está dañado. Incorporar... Y ahí está el tema de la regeneración. O sea, yo hago algo que no daña y que además arregla. Es o como que, funciona la naturaleza. O sea, la naturaleza funciona en ciclos regenerativos. O sea, nada se pierde. todo se transforma. Esa debería haber sido la canción del final del programa, en realidad. Podríamos cambiarla. Pero y en ese sentido, la invitación, creo yo, es como a transformar las lógicas en que estamos pensando, como la cultura material detrás de estas cosas. Y incluso la forma en que también educamos. Sí. Nos educamos. O sea, de hecho, justamente ningún proceso y ninguna lógica no va a cambiar si que no cambiamos nuestro hábito. O sea, claramente ningún producto, incluso el mejor producto regenerativo del mundo, no va a hacer nada si que efectivamente nosotros no cambiamos los hábitos por los diseños o por la arquitectura o por cualquier cosa que creamos. Entonces yo por eso creo que es tan importante como abrir esta caja negra, volviendo a la caja negra, y incluso el visibilizar estos mecanismos y secuencias, o en el caso de Manuel, o lo que traía yo, que era como un poco entender qué significa generar un material, cómo se trabaja en esta co-creación, cuánto impacto energético o gasto energético necesita.
finalmente es cambiar esa lógica de pensar, de como volver a entender como esos ciclos para poder de alguna manera como aportar. Yo creo que es algo que no va a poder cambiar de un día para otro. Claro. Puede que nosotros incluso pensamos que incluso no nos va a No va a no alcanzar, no va a digamos. alcanzar. Bueno, pero no le digamos eso